Bueno, pues muy buenas. Encantado de estar aquí con todos vosotros, Enrique, Beatriz, Clara. Bueno, somos viejos conocidos todos, pero queríamos hablar un poco sobre el tema de salud mental. Voy a empezar presentándoos brevemente, aunque ya digo que, bueno, nos conocimos ya hace bastante tiempo, pero por si alguien está despistado. Por un lado, Perra de Satán, Beatriz Cepeda, que es zamorana, licenciada en Filología Hispánica, tuitera, comunicadora, ha escrito 2 libros, colabora con Jazz, dirige junto a Enrique el podcast Puedo Hablar, al que me invitaron. Y es un podcast en el que la característica fundamental es que ellos no dejan hablar a nadie. Yo les he prometido que esta vez sí que les voy a dejar hablar porque cuando me invitaron no les dejé hablar prácticamente en ningún momento. Vamos a ver si soy capaz de cumplir la promesa. Si no, me podéis cortar, me podéis acuchillar, podéis hacer lo que queráis conmigo porque esta vez la intención es que os oigamos hablar a vosotros. Enrique Aparicio, que es más conocido como Snorkel, manchego de un pueblo llamado Alpera, no sé si lo he dicho bien, estudió periodismo, estudios Perfectamente. cinematográficos, trabaja como periodista freelance y es parte del dúo musical Monterrosa, del que yo soy súper fan. Así que bienvenido, Enrique. Un placer tenerte por aquí. Gracias. Precario experto, como veis. Y luego tenemos a Clara Menchen, que es compañera del sectorial joven de Más Madrid. Bueno, es una de las militantes más jóvenes que tenemos en la organización y sobre todo ha sido una persona que ha insistido muchísimo con que había que poner en el centro el tema de la salud mental, que tenía que ser algo central. Lleva mucho tiempo insistiendo en ello. También pues por su propia historia personal, que supongo que ahora nos contarás cositas. Pero bueno, que me encanta tenerte por aquí, Clara. Oh, gracias. Yo siempre dando la turra. Sí. Bueno, pues la verdad es que simplemente por abrir un poco boca, simplemente decir eso. Nosotros llevábamos un tiempo sabiendo que este era un tema que había que abordar. Quizás ha sido uno de los grandes olvidados en la política española y madrileña y en general desgraciadamente es un tema que muy pocas veces ocupa el espacio que merecería. Y es verdad que en los últimos tiempos, con todo lo que ha sucedido de la pandemia, esto se ha agravado y se ha multiplicado y la situación ha sido de enorme emergencia, porque no solamente hemos visto los efectos sanitarios para la salud física que ha vivido la población y también los efectos económicos, sino también todas las consecuencias en términos psicológicos que han podido producir tanto las medidas de confinamiento como ese deterioro de la situación social. Pero en realidad esto es un tema que ya estaba ahí. Para cualquiera que sea de nuestra generación o de la generación de Clara, y en general yo creo que era un problema que estaba enterrado en nuestro país, pues yo creo que la salud mental había que ponerla en el centro de la política. La verdad es que estos días se ha conseguido abrir un poco el foco. Creo que esa intervención de Íñigo ayudó, pero venía ya tiempos resonando con muchísima fuerza. Probablemente Enrique y Bea, vosotros fuisteis, yo creo que bastante pioneros en empezar a hablar del tema en vuestro programa, en ese capítulo de Locas, que yo creo que todos los que hayamos escuchado el podcast seguro que es uno de nuestros capítulos favoritos. Y no sé si queréis empezar contándonos por qué os pareció importante empezar a hablar de este tema. No sé, quien quiera empezar, Enrique o Bea. Que empiece Bea, que es la más mujer de las ¿Y qué vas a dos. decir la más loca? Pues yo ya había empezado a hablar de salud mental en cuanto empecé a hacer terapia. Yo le puse nombre a lo que me pasaba gracias a una mujer a la que conocí a través de YouTube. Yo sabía que me estaba pasando algo, yo sabía que no estaba bien. Lo que pasa es que no sabía qué era, no sabía cómo explicar lo que me pasaba para que me pudieran ayudar. Lo que me pasaba, que entendí tiempo después, es que tenía un trastorno de la conducta alimentaria. Ujú. Entonces, como esta persona me sirvió de tantísima ayuda, porque en el momento que pude identificar lo que me pasaba, pude pedir la ayuda adecuada. En cuanto yo empecé a hacer terapia, decidí hablar de ello con naturalidad en mis redes sociales. Esto estamos hablando del año 2015, cuando
fui a terapia por primera vez. Y fue una decisión que tomé porque yo dije, joder, si esta mujer, sin ella saberlo, me ha ayudado tanto a mí y, si me pongo exagerada, podría decir, me ha cambiado la vida, hablando yo de esto, puedo ayudar a otras personas. Entonces yo empecé a hablar de salud mental hace ya mucho tiempo, vi que era beneficioso para mí, pero también para la gente que me seguía, que se abrían muchas conversaciones y que había mucha gente con dudas, con preguntas, bueno, porque había muy poca, todavía hay poca información y muchas dudas sobre qué es hacer terapia realmente y qué es la salud mental realmente. Y cuando empezamos el podcast, cuando empezamos Puedo Hablar, estaba claro que iba a ser uno de los temas que trataríamos. No sabíamos si antes o después, pero sabíamos que lo íbamos a tratar. Ahora que ya llevamos un montón de capítulos a las espaldas, aunque solo hay uno que se llama Locas, realmente es un tema súper recurrente. Pero ¿fue uno de los primeros Puede ser. ¿Fue uno de los primeros Fue el capítulo 7, si el no capítulo recuerdo mal. 7? Que ahora ya lleváis un montón. Sí, nosotros como 60 grabamos o algo así. en 60. 60, mañana subimos el 61. Muy bien. Sí, o sea, los 7 primeros los subimos a la vez y sí teníamos clarísimo que desde luego queríamos hablar de nuestra experiencia nivel usuario, porque ni Bea ni yo somos ni psicólogos, ni psiquiatras, ni nada, simplemente somos personas cucú de la calle que han decidido ponerle un remedio y buscar ayuda profesional. En mi caso es similar al de Bea. Me había acostumbrado a vivir con en un cierto estado de ánimo que un día, por suerte, pude comprender que no era ni normal, ni sano, ni el ideal para mí. Entonces, a mí fue a través de un amigo que empezó a ir a un psicólogo y eso, que es uno de los mensajes que yo creo que Bea y yo insistimos mucho. Hay tantos prejuicios, hay una barrera tan grande que construimos en el hecho de ir a terapia. Pensamos siempre que es para gente que está muy mal, para gente que tiene algún trastorno muy potente y para nada. De hecho, solemos repetir en el podcast que, cariño, si crees que necesitas ir a terapia, necesitas ir a terapia. Una persona que esté del todo bien ni siquiera se lo plantea. Y no hay que esperar a que se derrumbe toda la estructura para pedir ayuda. Hay millones de cosas que en una vida, por decirlo, normal, se pueden mejorar. Puedes tener una relación seguro mejor con tus emociones, con las insatisfacciones de la vida, con lo que el capitalismo nos pone encima de la mesa diariamente, que no es moco de pavo. Entonces, Bea y yo, sobre todo, queríamos que con nuestra experiencia, que no es desde luego ni la mejor documentada, ni es divulgativa ni a nivel científico, simplemente es nuestra experiencia personal, pero nos dimos cuenta de que nuestras experiencias personales también importan. Cada uno tenemos una historia intransferible que nos ha llevado a un sitio psicológicamente, pero es que esos sitios pueden ser compartidos, porque en mi caso, que yo tengo una relación de amor-odio con mi propia depresión, claro, piensas que solo te pasa a ti en el mundo, y como solo te pasa a ti en el mundo, nadie te puede ayudar. Y sin embargo, cuando descubres a través de un podcast, de un vídeo de YouTube, de esta charla, que hay mucha gente que está en tu situación, es cuando probablemente es más fácil que te puedan ayudar. Joder, pues, o sea, bueno, en realidad era eso, ¿no? El tema de la visibilización yo creo que ha sido muy importante. Ya en los últimos años hemos empezado a ver como que muchas figuras han empezado a romper ese silencio, porque hace unos años es lo que vosotros decís, al final parece que si decías que ibas a terapia estabas, pues no sé, admitiendo algo que te hacía más débil o más vulnerable o lo que fuera. Y yo creo que afortunadamente han ido saliendo como cada vez más figuras que ponen sobre la mesa que no bueno, que es una cosa a la que cualquiera puede recurrir en algún momento de su vida, que hay personas que lo necesitan incluso como un acompañamiento durante toda su vida. Y el problema quizás, y por lo que yo creo que hay que politizarlo también, es porque en España durante muchos años esto para algunas personas es casi un privilegio, porque tiene un coste económico muy importante, no hay políticas en este sentido que aseguren que esté garantizado como un derecho. No sé, Clara, desde tu propia perspectiva y tu propia experiencia, que además eres súper joven y sin embargo, joder, llevas muchos años ya metida en este tema, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, yo llevo desde los 13 años diagnosticada con un trastorno depresivo crónico y bueno, aquí estamos. Y sí que es verdad que lo que decíais vosotros de
toda esa como estigmatización, yo la he vivido mucho porque sí que en los últimos años eh, esto ha mejorado y yo ahora mismo digo que voy a terapia con mucha más facilidad. Pero yo me acuerdo que tuve que dejar de ir al colegio durante bastante tiempo por esto y me acuerdo que yo quería contarlo. Yo decía, es que no tengo nada de lo que avergonzarme y me acuerdo que los profesores, mi psiquiatra y todos era como, no, no, vamos a decir que tienes anemia. Y yo, ¿anemia de qué? ¿Sabes? Y entonces yo me acuerdo que tuve que investigar sobre la anemia porque no tenía ni idea. Me preguntaban, mis compañeros, me acuerdo una vez que me preguntaron, entonces si tienes anemia, ¿tú con la regla te mueres? Y yo, no. O sea, yo no sabía qué decir porque... Y entonces sí que es verdad que he vivido bastante esta estigmatización. Y luego además yo soy una persona muy privilegiada y he podido y mis padres me han podido pagar terapia cuando en la pública, por desgracia, no había hueco. Yo he ido o sea, he estado mucho tiempo en la pública, pero cuando ya he necesitado un tratamiento más intensivo a largo plazo, o sea, lo que me han dicho es que si yo quería tratarme tenía que esperar de 6 meses a un año en lista de espera y era una cosa que no podía esperar. Entonces, yo me pongo la piel de la gente que no tenía nada de recursos y que no puede, por ejemplo, pagar eso y es que ahora mismo yo no estaría aquí, ¿sabéis? O sea, no sé. Y entonces, o sea, yo creo que la salud mental en cuanto a gestión pública está fatal. Sí que es verdad que ahora mismo para adolescentes hay un concierto con algunas entidades privadas en las que con el seguro escolar puedes acceder a ella, pero siempre, casi siempre pagando. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo una compañera mía que no pudo seguir el tratamiento porque la beca que le daba la Comunidad de Madrid le dejó de dar. Entonces, es para plantearnos, estamos dejando a mucha gente en la calle, o sea, como a su suerte cuando de verdad tienen una enfermedad. Pues, pues vamos, totalmente clara. Vamos, yo por ejemplo, yo he hecho 2 terapias en mi vida. Hice una cuando tenía un poquito más que tú ahora, o sea, cuando estaba en segundo de carrera y en aquel momento, en aquel momento tuve la suerte de que conseguí que me atendieran en la seguridad social y fue una cosa, pero claro, fue una cosa muy cortita, muy limitada y fueron 4 meses. Pero yo, por ejemplo, ahora, que para mí es como una cosa que he incorporado a mi vida como algo normal, pues evidentemente voy a una terapia que me pago de mi bolsillo y yo tengo la suerte de que me la puedo pagar, pero es que hay muchísima gente en este país que ese dinero que cuesta al mes, que es bastante dinero, pues es que tiene otras prioridades que no puede en este momento dedicarse a eso. No sé, Enrique, a ver qué quieres contarnos. Sí. Aparte de esto, yo siempre pongo el foco en otra cosa complementaria, que es que desde luego es un corte. Tú estás por encima de la gente que se lo puede permitir o por debajo y es tristísimo que el sistema te coloque por debajo porque ni siquiera vas a poder solicitar esa ayuda. Pero en mi caso, y lo cuento también pues, con ese ánimo también de que la gente que se pueda ver representada lo entienda mejor. Incluso había un complejo de clase enorme con el hecho de dedicarle dinero a tu salud mental. O sea, a mí mi psicólogo me cuesta 60 euros por sesión, que es un precio bastante estándar. Los hay más baratos, los hay más caros, pero bueno, es bastante estándar. E incluso teniéndolos, a mí me costaba dar el paso porque entendía que el hijo de un campesino manchego y de una ama de casa es como que no estaba en esa esfera en la que podía tener problemas lo suficientemente importantes como que requirieran un dispendio de ese volumen. Entonces me gusta hacer hincapié en eso porque aparte del propio corte económico, yo creo que la clase también juega un montón en contra de que la gente acceda a la salud mental porque la imagen estereotipada que uno tiene es de gente burguesa yendo a un psicoanalista argentino que, no sé, con unos vestidos divinos en un diván divino, ¿no? Y luego la terapia, claro, la terapia real nada tiene que ver con eso o muy poco. Entonces a mí me gusta recalcarlo porque ahí encuentro una doble barrera a la hora, para mí fue una doble barrera a la hora de pedir ayuda. Perra,
Pues yo no, la verdad es que a mí no, yo no tuve ese complejo de clase, tampoco era muy consciente de la clase a la que pertenecía hasta que no fui un poco más mayor. Yo lo que tengo es la grandísima suerte de ser hija de una profesional de la salud, que desde que tengo uso de razón me ha repetido por activa y por pasiva, la salud es lo primero y la salud es una prioridad y por la salud se gasta el dinero que haga falta. También es verdad que tengo la suerte de que mis padres son clase media, es decir, a lo mejor no se podrían gastar 1.000.000 euros, pero sí se podrían gastar 1.000 euros. Claro. Y yo he tenido la suerte de ser educada en ese ambiente desde siempre, o sea, desde adolescente, cualquier problema de salud que tenía, mi madre se las ingeniaba para que yo viera al mejor especialista. Y de hecho, cuando conseguí ponerle nombre a lo que me pasaba, a la primera que acudí fue a mi madre y le dije, mira, mamá, tengo un trastorno de la conducta alimentaria, me estoy dando unos 5 atracones a la semana, Internet dice que si te das 5 atracones a la semana estás incluso en condiciones para ser ingresada porque tu salud está peligrando. Así que necesito que en cuanto antes me busques el mejor psiquiatra y el mejor psicólogo. Yo empecé a la vez con un psiquiatra y con un psicólogo. El psiquiatra para reducir la ansiedad, porque esos atracones eran la manera que yo había aprendido a gestionar mis picos de ansiedad. Entonces, si no me daba el atracón, la ansiedad se disparaba y no sé si era peor el remedio o la enfermedad. Entonces, con el psiquiatra empecé a gestionar la ansiedad con medicación y con el psicólogo, pues a empezar un proceso de terapia que duró 3 años la primera vez. Wow. Luego estuve como año y medio dada de alta y luego tuve una recaída y esa recaída hizo que tuviera que volver al psicólogo un año más, que acabo de ser dada de alta en noviembre del año pasado. Entonces yo, desde mi punto de vista, no hubo complejo de clase porque habiendo recibido esta educación de la salud, siempre es lo primero. Y con la salud no se escatima ni se cuestiona una cosa. Y hay una cosa muy importante pues de eso, con lo que necesitaba. que es que, claro, tú lo has dicho como de una forma supernatural, pero en realidad durante años no se ha entendido así. Y es que la salud física es tan importante como la salud psicológica. O sea, la salud psicológica no es menos importante que la salud física. Y durante muchos años ha parecido que no, que las cosas que tenían que ver con la salud mental pues eran algo más bien accesorio o de, bueno, pues oye, mira, si estás triste, pues no es lo mismo que si te está pasando algo grave en tu cuerpo, pues oye, a pesar de que a veces está evidentemente interrelacionado, pero como que existía esa jerarquización y en realidad pues yo creo que tenemos que insistir mucho en esto. Luego también habéis apuntado al factor de clase y una de las cosas que hemos estado comentando últimamente es que más allá de esa entrada de cómo puede afectar eso a la hora de ir a terapia, también es muy importante hablar de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Cómo nos puede afectar las condiciones sociales y el sistema en el que vivimos, el tipo de sociedad en la que estamos, la propia precariedad que ha vivido la generación, la falta de expectativas a la salud mental. Es algo que ahora con la pandemia estamos viendo de una manera clarísima, porque ahora que de repente ha emergido todo esto, vemos unos picos y unos datos totalmente apabullantes de cómo está empeorando a marchas forzadas la salud mental, pero en realidad esto es una cosa que teníamos que en realidad ya estaba demostrada desde antes, que es que es un factor absolutamente determinante cuáles las condiciones sociales en las que vivimos y en las que crecemos a la hora de tener una serie bueno, una salud mental más estable o menos estable, o tener, y ya no digamos de asuntos como ansiedad, depresión, estrés, toda esa cronificación social que estamos teniendo de problemas de salud mental como resultado del mundo tan disparatado en el que vivimos. Yo creo que tiene que hacernos como prestar atención a las causas también de esos problemas, ¿no? No sé quién quiere hablar un poco en esta línea. Vosotros también habéis hablado mucho sobre el tema generacional, ¿no? Y cómo la generación millennial, pero en realidad, por ejemplo, la generación Z ahora, pues yo creo que ya es conocida casi como la generación de las dos crisis, porque ellos desde que han nacido han encabalgado una crisis con otra, la anterior con la que ha empezado ahora, y yo creo que el panorama desolador que deja en ese sentido,
vamos, es que como para no dejarnos cucú, ¿no? A todos y a todas. Clara, ¿querías hablar tú? Sí, o sea, yo solo quería decir, o sea, primero lo que acabas de decir, mi generación, la generación Z, somos la generación con más enfermedades mentales que ha existido nunca. Sí que es verdad que también por un tema de que está mucho más visible, hay muchos más especialistas, pero también porque, jolín, o sea, eh, yo me doy cuenta de que el sistema en el que vivimos es incompatible con una buena salud mental. Yo me veo y de repente me veo sintiéndome culpable por no estar haciendo cosas. ¿Sabes? Que es una cosa que si tú lo piensas es loquísima. O sea, como por no ser productiva, por no hacer cosas o sentirme mal por estar viendo una serie o por estar leyendo cuando no hago cosas físicas, ¿sabes? O sea, si no hago cosas que, mm, que produzcan cosas, o sea, no sé si me estoy explicando, Sí, me siento perfectamente. culpable. Entonces, un sistema en el que además todo va tan rápido, yo tengo muchas veces la sensación de que no puedo ir al ritmo en el que va la sociedad, o sea, porque es como muy rápido y todo como ahora y también vivimos en un tiempo en el que todo es como enseguida. Entonces, es un ritmo que yo creo que para la salud mental o sea, es completamente incompatible. Total. Y bueno, eso es que hay que cambiar el sistema para estar sanitos, ¿no? Sí, o sea, yo, claro, ahora yo tengo 32 años, entonces soy capaz incluso de hacer cierto balance de cuál ha sido la progresión de mi salud mental, que básicamente era terminal, 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 uy, voy a ir a terapia y la cosa empezó a mejorar. Yo nunca voy a saber cómo se es adolescente teniendo una buena salud mental. No voy a saber ya nunca cómo se tienen 20 o 25 años teniendo una buena salud mental, porque simple y llanamente no la tenía. Desde luego yo tenía unos condicionantes particulares, como todo el mundo. En mi caso de clase, absolutamente, pero también otros. El hecho de ser maricón a mí me ha condicionado absolutamente y el de ser gordo. Y incluso me cuesta distinguir cuál me ha pesado más de los dos, ¿no? El caso es que fueron una combinación letal, ¿no? Incluso que cuando uno tiene unos privilegios en ciertos sentidos, en otros, como la cagues ahí, tampoco lo vas a tener fácil, ¿no? De hecho, yo, la primera vez que fui a terapia, desde luego yo tenía claro que ese estado permanente de ánimo que yo ya tenía todos los días, el hecho de que te cueste levantarte de la cama, el hecho de no poder dormir por las noches, aunque estés cansado, el darle a todos los problemas y todos los complejos una importancia absoluta, quedar reducido a tus complejos, quedar reducido a tus problemas, no poder ver más allá. Yo eso sabía que, bueno, que era algo que tenía que combatir o que tenía que mejorar. Pero, por ejemplo, yo pensaba que con el hecho de ser maricón estaba en paz, ¿no? Yo que voy al orgullo, canto, hablo en femenino, no sé, que canto subido en una bandera arcoíris. Y sin embargo, sobre todo el primer proceso de terapia, porque yo he tenido dos partes. La primera fueron de 9 meses y ahora estoy en la segunda, que ya es un embarazo, que ya no son 9 meses, ya estamos viendo a ver cuánto es, de elefanta. Eh, pues, por ejemplo, descubrí que el hecho de, por muy bien que yo me creía que me llevaba con mi homosexualidad, pues el hecho de ser un niño queer, como se les llama ahora, aunque yo creo que ese adjetivo anglosajón no le cabe a ese niño regordete manchego que estaba en la estepa muerto de miedo por si le descubrían, eh, pues eso generó en mí algo que no puedo definir de otra forma que como un estrés postraumático, ¿no? A mí he tenido que reconciliarme con el hecho de existir. He tenido que reconciliarme con el hecho de no sentir culpa por el hecho de estar vivo y de ser quien soy. Entonces, yo espero que por lo menos la generación Z, aquí también representada por Clara, al menos, aunque sea la generación de la ansiedad, las generaciones de las crisis, yo creo que nuestra lucha, y ahora ya, insisto, con 32 años, creo que ya tengo una perspectiva sobre cómo era mi adolescencia y cómo son las actuales, por lo menos que esos condicionantes los tengan más fáciles. Yo creo que es el mejor legado que podemos dejar, porque desde luego una sociedad justa en lo económico, justa en lo social, yo cada vez estoy más desencantado. Ya. ¿Tú cómo lo ves, Bea?
Bueno, pues evidentemente pienso igual, cambiar el sistema es una utopía y creo que es muy fácil decir hay que cambiar el sistema. A ver, no es que sea fácil, es que es verdad. Pero, y aprovechando que tenemos un político aquí entre nosotros, bueno, un político y una militanta, eh, hay que buscar soluciones reales y soluciones a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. A largo plazo cambiar el sistema sería lo ideal. Ya se verá si se puede, pero a corto plazo se necesitan soluciones ya, porque si estamos hablando de que aquí estábamos todas cucú antes de la pandemia evidentemente ha hecho que la salud mental explote. Y es normal, porque es que nos han encerrado durante 10 semanas en nuestras casas, nos han quitado los contactos sociales, nos han quitado el ocio, a algunas personas también les han quitado el trabajo, les han quitado los ingresos, nos han quitado el poder viajar para ver a nuestras familias, nos han quitado tantísimas cosas que lo normal, yo cuando hacía terapia durante la pandemia y le decía, pues estoy mal, la psicóloga me decía, hombre, ¿qué menos? Lo raro es que me dijeras que en esta situación estuvieras bien. Claro. Si estuvieras bien en esta situación es que estabas cucú real. Entonces, ¿cómo no vas a estar mal con todo lo que tienes encima? Yo, vamos, o sea, me siento la mujer más afortunada del mundo porque cuando empezó la pandemia yo ya llevaba unos 5 meses de terapia y no me pilló en mi peor momento. Pero si me hubiera pillado en mi peor momento, imagínate, con un trastorno de la alimentación en el que te das atracones, encerrada en tu casa y que lo único que puedas hacer sea, lo único legal que puedas hacer sea salir al supermercado. Total. No sé dónde podría haber Sí, llegado. sí soy. No sé dónde podría haber llegado. Entonces, yo me alegro muchísimo de que la pandemia me pillara con herramientas, con trabajo avanzado, pero no puedo evitar pensar en todas esas personas a las que la pandemia no les pilló preparados a nivel psicológico y no les pilló familiarizados con la psicología, porque a lo mejor si tú ya tienes cierta información, cierto acercamiento al mundo de la psicología, de la salud mental, y empiezas a detectar señales, tú solo puedes decir, ay, pues igual necesito empezar terapia. Pero es que hay muchísima gente, y yo fui una de ellas, que no sabía lo que le pasaba, solo sabía que se encontraba mal y que Claro. hacía cosas que no estaban bien y que estaban afectando a su salud, pero no sabía qué le pasaba. Y a mí me preocupa muchísimo toda esa gente que se está sintiendo sola y aislada, no solo por la situación, sino por lo que mentalmente le está pasando. Y creo que por eso se necesitan empezar a tomar acciones y tomar medidas ya, porque estoy Claro. completamente segura de que hay muchísima gente a la que la situación la ha aislado todavía más, la ha encerrado más en sí mismo y tienen que estar pasándolo muy, muy, muy mal. Bueno, de hecho es que yo creo que, a ver, evidentemente, cuando hablamos de los determinantes sociales y hablamos de que las condiciones sociales influyen y hablamos de que habría que cambiar el sistema o cambiarlo todo, pues bueno, sí que yo creo que es importante que apuntemos como a una dirección en la que tenemos que trabajar, ¿no? La lucha por los derechos sociales pues también influye en la salud mental. No sé, el derecho a la vivienda también es salud mental. El derecho a tener un curro que no te explote también es salud mental. Son cosas en las que luego se traducen en peleas en el contexto político actual que desde luego son totalmente determinantes. Pero claro, eso no quiere decir que no haya que atender o que trabajar en la atención a los problemas de salud mental que ya tenemos hoy llamando a nuestra puerta o siendo como una especie de, ahora ya casi como de tsunami, ¿no? Con todo lo que ha pasado con la pandemia. Y tenemos un país que tiene la menor ratio de psicólogos por cada 100.000 habitantes de toda la Unión Europea. Tenemos un país que está muy lejos de invertir lo que invierte en otros países y desde luego eso sí que se podría traducir en políticas concretas. Antes hablábamos de que no puede ser un privilegio acceder a la terapia, pues eso tiene que ver, por ejemplo, con que no haya psicólogos en atención primaria y que esté totalmente saturado. De todas formas, ahora voy a dar paso enseguida a Diego Figuera, que bueno, es psiquiatra que fue galardonado con la medalla de oro del Ayuntamiento de Madrid por hacer un trabajo, pero antes quería preguntaros por un tema
porque también al hilo de cómo se aborda muchas veces la salud mental, en cómo se da esa respuesta, creo que precisamente por esa carencia de recursos en la sanidad pública, muchas veces lo que ocurre es que pues vamos a la atención primaria, te recibe el médico de cabecera y como no tiene nada que ofrecerte porque está todo saturado, lo que se tiende es a dar pastillas. A dar fármacos y a atiborrarnos de pastillas para salir del paso, ¿no? Al final, no sé si es un parche o cómo veis que está el tema de la medicalización y el uso excesivo de fármacos, que es un tema que yo creo que también muchas veces suena y que todavía no hemos mencionado. Si queréis decir algo, y mientras tanto voy a ver si soy capaz de meter a Diego para que nos hable también de cuáles serían las propuestas posibles para mejorar pronto esta situación. Yo sobre la medicación solo puedo hablar bien, sinceramente. También es verdad que cuando fui al psiquiatra, cuando lo necesité, el psiquiatra también era privado, también era de pago, con lo cual la atención fue bastante buena. Y mi experiencia con la medicación fue muy buena, porque si bien es verdad que necesitas un tiempo para que te reajusten bien la medicación, porque bueno, pues no es lo mismo tomarse un paracetamol que tomarse un lorazepam, y un tiempo también para que te la vayan retirando, quizás eso es lo que no se puede ofrecer en la sanidad pública. Tiempo, que es lo que más necesita creo que en concreto una persona para salud mental. Y mi experiencia fue buena, que dentro del mundo de las medicinas y de la psiquiatría hay mucho tabú, hay mucho prejuicio y hay muchas falsas creencias. Mi experiencia fue muy buena. Tener desde el primer día de terapia la ayuda de la medicación me ayudó muchísimo y por supuesto que redujo mi ansiedad y evidentemente solo puedo hablar bien de ello, pero recalcando que mi psiquiatra también era de pago. O sea, yo creo que la medicación está muy bien, pero siempre tiene que ir acompañada de terapia, ¿no? Porque si no, o sea, yo conozco como a muchísima gente que toma ansiolíticos sin estar acompañada de una terapia y eso yo lo veo súper peligroso porque además, tienen un punto de adicción. Entonces, yo creo que es, como has dicho tú, Edu, un parche que pone la atención primaria porque están hasta arriba y no pueden pararse a escuchar y hacer terapia, ¿no? Porque yo creo que la medicación está muy bien y hay que desestigmatizarla, pero siempre que vaya acompañado de terapia. Claro, o sea, yo... En mi caso, desde luego, yo... Enrique, dale, No, dale. que yo también puedo hablar bien porque yo fui una de esas personas que, al contrario que Bea, no estaban preparadas para el confinamiento, no estaban preparadas a nivel psicológico. De hecho, engordé 15 kilos porque me daba atracones también, igual que Bea, en eso nos parecemos mucho. Y tuve un insomnio como nunca en mi vida. Yo había tenido episodios, pero desde luego nada semejante a lo de la pandemia. Entonces, mi médica de atención primaria me recetó por primera vez Orfidal y fue la ayuda que yo necesitaba para volver primero para volver a dormir bien, que era lo más urgente, y luego para estabilizarme, aunque yo enseguida me dije, amiga, date cuenta, y ahí es cuando volví a terapia. Yo volví a terapia justo en mitad de la pandemia y bendita decisión. De hecho, yo pedí cita con la psiquiatra de la Seguridad Social y en lo que tardaron en darme cita, ya estaba en mitad de mi terapia otra vez con mi psicólogo privado y lo que me dijo la psiquiatra es sigue con tu psicólogo privado. O sea que tampoco me sirvió de mucho, aunque es verdad que esos orfidales, vamos, para mí fueron mano de santo, pero evidentemente si no hubiera seguido con la terapia después, pues estaría todavía cucú viva. Claro, si al final el problema no es como medicación sí, medicación no. Si la medicación es una herramienta, al final puede ser útil, me imagino, ahora vamos a hablar con Diego, pero puede ser útil como otra serie de cuestiones. El problema es si de repente estamos encubriendo problemas que tendrían que solucionarse con soluciones más complejas o más a largo plazo, como la terapia, con una cosa que es mucho más sencilla. Tú tienes estrés, te mueres porque no sé, no tienes un minuto libre en tu día, estás arrastrando un problema crónico desde hace un montón de tiempo, vas al médico de cabecera y al final es como un recurso fácil. Ahí es donde se puede convertir en una cosa que yo creo que al final bueno, no deja de ser una solución en falso, ¿no? Voy a ver, está Diego por aquí con nosotros.
Hola Diego, mira a ver si nos oyes. ¿Puedes hablar? ¿Tienes el micrófono activado? Ahora tengo el micrófono ¿Qué, activado, ¿me oís? qué tal, Diego? Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal? Oye, pues muchísimas gracias, Edu, y a todas vosotras y todos vosotros por haberme invitado a esta charla. He oído un poquito por tu canal, aunque se entrecortaba un poco, pero bueno, más o menos veo que estáis en los temas que me parecen súper candentes y súper importantes. Y entonces, bueno, pues aquí me tenéis para lo que queráis de las preguntas que Pues pueda no sé si responder. estabas escuchando esto último y nos puedes contar un poco, porque tú, bueno, tienes una trayectoria muy larga y no sé si quieres contarnos un poco cómo lo orientarías tú como una posible solución a la situación dramática que estamos viviendo, sobre todo con esa cuarta ola de la salud mental. No sé, ¿qué haría falta en el corto plazo? ¿Qué podríamos hacer desde las instituciones para intentar solucionar esto o encontrarle un principio de solución? Bueno, primero quería como hacer una pequeña introducción y una de ellas es que yo llevo 30 y tantos años trabajando en salud mental, tanto a nivel de la institución pública, he estado en muchos sitios, en centros de salud mental, en las plantas de agudos de los hospitales, en un hospital psiquiátrico, el más grande que había en Europa, que es el Hospital Psiquiátrico de Madrid. Ahora estoy en un hospital de día para trastorno mental grave. También he mantenido durante mucho tiempo consulta a nivel de psicoterapia privada y hago muchas supervisiones y hago bastante docencia, pero también he tenido yo problemas de salud mental y también he tenido mucha terapia personal, y esto es importante porque creo que una persona como que estamos en la salud mental sin haber pasado por los procesos de terapia a veces no puede entender las dificultades que hay y lo importante que es. Entonces, y luego eso por un lado, para poder un poco enmarcar. Y luego una cosa que es muy importante es que la medicación dentro para nosotros de los paradigmas nuevos de la salud mental hay que ponerlo siempre en el contexto de que son medicaciones para síntomas. Es como les digo yo a mis pacientes y a los usuarios, son como aspirinas para dolor de cabeza. No hay ninguna medicación en salud mental que realmente vaya al origen de la enfermedad mental ni que cure una enfermedad mental en sí misma. Las medicaciones, es como te duele la cabeza por algo, tú te tomas una aspirina, se te puede aliviar. Si el proceso que tienes debajo es leve, pues probablemente poquito a poco con tus propias defensas lo vas a superar, y si el proceso es más profundo, hay que ir más a los orígenes. Y la mayoría de las enfermedades mentales siempre tienen, y los trastornos mentales, un origen multicausal, con vulnerabilidades que se van sumando con factores de riesgo y con factores de protección. Esto es muy importante porque nunca vamos a encontrar el origen de una enfermedad mental, ni siquiera de las graves o las que dan más miedo, que son como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, como un origen puramente biológico, como si tuviéramos el cerebro dañado. Es algo muy complejo que se van sumando factores de vulnerabilidad, que muchos de ellos vienen no solo de nuestra propia vida y todo lo que nos ha ido pasando, sino a veces también cosas que se nos transmiten a través de los cuidados y de las crianzas a veces que no son tan seguras, de otras generaciones que tienen duelos, que tienen historias que nos van transmitiendo, y luego, por supuesto, todo lo que nos pasa a lo largo de la vida va conformando toda nuestra respuesta, también en el cerebro, porque a través de lo que sabemos hoy en día de la epigenética, sabemos que el cerebro continuamente tiene una plasticidad al cambio ambiental tanto emocionales, de las cosas que nos pasan, nuestras relaciones, como de la comida, como del clima, como de la pobreza, y todo es algo muy complejo que tenemos que verlo a la luz de la teoría de la complejidad. El que haga una psiquiatría o una salud mental en plan simplón se está equivocando enormemente, porque está cosificando en parte la salud mental y está dando una respuesta que no es la adecuada. Entonces, hay que saber muy bien los paradigmas desde donde nos movemos para buscar soluciones. Las soluciones van a tener que ser complejas y van en dos líneas. Una, hoy en día sabemos cómo prevenir en gran medida algunas de las vulnerabilidades que nos llevan luego a tener problemas de salud mental. El primero, y que son todo lo que hablaba Edu y vosotros de los determinantes sociales de la salud mental, que están absolutamente en línea con los determinantes sociales en general de nuestra salud física, porque están interrelacionados. Entonces es muy importante pensar que tendríamos que ir a erradicar la pobreza, que tendríamos que ir a unos ecosistemas mucho más saludables a nivel ecológico y a nivel de la economía, que tendríamos que ir a una sociedad mucho más de los cuidados, mucho más colaborativa, que tendríamos que ir a una ayuda mutua y a tener mucho más en cuenta al otro, porque nos hemos olvidado de los otros, estamos en un individualismo atroz.
como dice uno de los grandes filósofos que yo os aconsejo que leáis, que es fácil de leer, que se llama Byung-Chul Han, que habla de la sociedad del cansancio. Y todo eso es muy importante porque podemos trabajar muchísimo hoy en día entre todas y todes para prevenir los problemas de salud mental si hay un interés político de poderlo hacer y un interés social. Y es verdad que la pandemia nos ha puesto por eso en la línea de por qué tenemos sufrimientos, porque en realidad nos cambian las situaciones y las condiciones de vida que afectan a nuestras relaciones, sobre todo, lo más importante son las relaciones. El cerebro lo más sensible son a las relaciones afectivas cercanas, las familias, los amigos, los compañeros de trabajo o del equipo deportivo donde vayamos. Y todo eso está interrelacionado con nuestras condiciones de vida. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Por un lado, yo creo invertir en bienestar social en general. En Noruega, en los países nórdicos, la mayor cosa que hicieron para prevenir el suicidio, que era el más alto de Europa, fue crear una renta mínima vital para todos los habitantes de Noruega. Tuvieran en las condiciones y se empezó a reducir paulatinamente en los siguientes años el problema del suicidio de una manera en que se han colocado, por supuesto, no están entre los menos suicidas porque hay otras condicionantes como la soledad y el aislamiento. En Noruega viven, por ejemplo, muy aislados, pero fue un factor enorme para poder combatir esto. Entonces es muy importante invertir en determinantes sociales de salud. Y en términos de la parte de la atención, ¿por qué tenemos esa saturación de la que hablábamos antes? ¿Qué se puede hacer para mejorar, no sé, en el medio plazo, corto plazo, esa especie de sensación de que muchas veces ir a terapia es una cosa difícil o un privilegio o tienes unas listas de espera complicadísimas? No sé. Sí, perfecto. Lo primero que hay que hacer en paralelo son dos cosas. Una psicoeducación, es decir, una educación para la salud mental que esté en las escuelas, que esté en los programas de televisión, que esté en la radio, que esté en Internet. Tenemos que decir, las enfermedades mentales no son tan graves en el sentido del estigma de que nos vuelva tontos o que seamos un enfermo mental, ni siquiera de la esquizofrenia, ni siquiera de los diagnósticos trastornos bipolares graves. De ahí se puede volver y de ahí se puede salir, porque nosotros, por ejemplo, trabajamos en un hospital de día público y mejoramos al 80% de las personas para que puedan llevar una vida normal. Si actuamos a tiempo y, sobre todo, ojalá si pasáramos en los estados mentales de alto riesgo antes de llegar a tener ya una enfermedad mental más clara. Pero a pesar de todo se puede salir y hay que invertir en educación. Hay que enseguida, en cuanto tienes problemas, que los demás, que tus amigos, que tú mismo puedas fácilmente pedir ayuda y que no sea un estigma pedir ayuda, que no sea algo de ser débiles, que no sea algo de la gente que piensas que se te van a reír, porque eso pasaba hasta hace muy poco. Y los propios chicos que vemos nosotros en el hospital de día, que la media de edad son 22 años, pues realmente se dicen eso. No es que no le puedo decir a mis amigos, tú eres un loco o tú estás mal, como si fueras un débil. Eso no es verdad. Una respuesta por salud mental es una respuesta de fortaleza en parte. Mucha gente, la respuesta con síntomas es una respuesta de protesta del cerebro, de la mente y de nosotros mismos a intentar pedir ayuda y conectarnos con los demás. Hay que huir de pensar que la enfermedad mental es justo cuando aparecen los síntomas. La enfermedad mental está antes de los síntomas, tapadas por esta manera que nos aliena la sociedad, que muchas familias no nos trata bien y que las condiciones de vida nos asfixian. Entonces, por un lado, buena psicoeducación en las escuelas, en los medios de comunicación, en todo lo que podamos, y luego facilitar absolutamente las medidas y los medios para pedir ayuda. Sobre todo una ayuda que sea mucho más psicosocial y psicológica, antes de tener que llegar a tener que medicarte, que si es necesario se medica, pero solo con el síntoma. Yo estoy de acuerdo con alguien que decía que no se debe medicar en general si no hacemos terapia. Salvo en casos muy puntuales donde lo tengamos muy claro, que es una cosa pasajera, pues he tenido un problema con mi pareja y estoy 2 días sin dormir o tengo un estrés, pues puedes medicarte puntualmente, claro. Con un médico de cabecera que lo sepa o con un psiquiatra. Pero en general lo importante es combinar y sobre todo accesibilidad a los medios de terapia de todo tipo, no solo terapia de hablar. Hay muchas terapias muy buenas que son también con el cuerpo, terapias corporales si ha habido traumas y sobre todo terapias grupales. Es muy importante, somos una mente, tenemos una mente social, tenemos un cerebro social. Es barato, es baratísimo en proporción acceder a terapias grupales que son bastante efectivas y desde ahí, si no es suficiente, se combinan con otras terapias. Deberíamos tener en los centros de salud mental, en atención primaria, mucho más trabajo de terapias grupal y luego muchos sitios donde pueda haber ayuda mutua, fuera de la salud mental.
en las asociaciones de vecinos. En un momento dado puede haber grupos de ayuda mutua, entre gente que se ayuda mutuamente porque ya ha tenido la experiencia en primera persona de tener problemas de salud mental. Esa gente se hace muy experta y sabe muchas cosas para ayudar al otro, porque el factor más importante para ayudar a la gente son dos cosas. No estar solo, la soledad mata. La soledad es el factor de riesgo, junto con la pobreza, más importante para tener problemas de salud mental. De ahí el aislamiento en la pandemia, por un lado, y de ahí perder las condiciones económicas, por otro, que es una tormenta perfecta. No estar solo y luego sentirse escuchado. Es absolutamente fundamental que una persona se sienta de verdad escuchada. Entonces, deberíamos de tener unos sistemas que no necesitamos grandes máquinas en salud mental. Yo sigo trabajando con una mesa y una silla. Yo puedo trabajar en un autobús. Nosotros trabajamos con los chicos más graves jugando al fútbol con ellos, bailando, yendo de excursión, estando en un banco del retiro. No hace falta grandes sitios para estar. Necesitamos tiempo para sentirnos escuchados y comprendidos. Para mí es lo más importante. Pues sí. Y eso no es un... Y luego hay una cosa fundamental. Con cada euro que gastas en problemas de salud mental, de media recuperas entre 5 y 17 euros. Y esos son estudios europeos muy bien documentados. Es rentable invertir en salud mental, muy rentable. O sea, de costes que luego generan esos problemas, si no, ¿no? Exacto, porque la mayor carga de discapacidad y de pagar pensiones en toda Europa son las pensiones, porque se pagan por bajas de depresión, por incluso incapacidades largas por tener trastornos psicóticos graves o trastornos de la personalidad o consumo de tóxicos inadecuados. Entonces, se gasta una pasta enorme en todo eso, más el gasto de las familias que sufren y de los amigos. Y no digamos si luego hay suicidio o situaciones muy graves. ¿Cómo lo veis los demás? ¿Queréis preguntar algo o alguna aportación que queráis, al hilo de todas las cosas que ha dicho Diego, que ha abierto un montonazo de temas al mismo tiempo, pero ha estado muy interesante? Que estaba embobado escuchando a este hombre. Yo me acordaba de qué pico tiene la Pepa. Pero hay una cosa que me parece relevante porque ha dicho algo que ha captado mi atención, y es que los chicos a los que atiendes te suelen decir que no pueden compartir la experiencia con sus amigos porque van a pensar que son débiles. Y eso me hace pensar en la intersección entre salud mental y masculinidad y tópicos masculinos. Al final yo creo que si en mi entorno... que somos todos pues, maricones, pintados, hablamos tanto de nuestra terapia y al final nos hemos recomendado el psicólogo unos a otros, hablamos de nuestras experiencias con nuestras amigas, es porque hemos construido una red de apoyo que es mucho más femenina que masculina. O sea, la relación... yo no podría llamarlo mis amigos, yo las llamo mis amigas, pues es que tenemos ese tipo de relación íntima, pero pienso en los chicos con los que yo crecí en mi pueblo, y es que esos chicos probablemente... antes recurren a la violencia contra lo que sea, ¿no? O sea, yo he vivido lo típico de la adolescencia de uno frustrado dándole esos puñetazos a la pared, ¿no? Porque no es capaz de relacionarse con sus emociones. Entonces, creo que es bastante pertinente preguntarnos por cuál es esa relación entre masculinidad y salud mental, porque creo además, seguro que Diego lo sabe, que los suicidios siempre son mucho más altos en hombres que en mujeres. Entonces, me parece que es un factor de riesgo ser hombre. Por fin ser hombre es un factor de riesgo en algo, te digo, ¿no? Es estar en la parte mala, pero, hombre, hay que tener cuidados con ellos también. Sí, bueno, la resiliencia y digamos, la resistencia a la adversidad, que es la resiliencia después de haber tenido traumas y situaciones difíciles, evidentemente no entiende de géneros. Pueden ser hombres y mujeres porque está mucho más influido por las crianzas y los condicionantes sociales. Pero la respuesta adaptativa, efectivamente hay unas diferencias de género muy importante, y tienes totalmente toda la razón. Y de hecho los chicos que tenemos en el hospital de día, nosotros en un hospital de día vemos a todos los chicos todos los días públicamente, y luego vemos a las familias 4 horas semanales en grupos multifamiliares de una manera, y luego hacemos muchas cosas con ellos. Abrimos un bar, vamos a jugar al fútbol, salimos mucho fuera. Y desde luego a los chicos les cuesta mucho más abrirse y conectar las emociones. Pero es que cuando un chico conseguimos esto, conectarse en un momento y conectar las emociones, las posibilidades de que superen sus problemas es altísima. Las mujeres tienen mucho más esa facilidad, es la verdad. Y los chicos que son gays también tienen mucha más facilidad.
Eso es la verdad. Yo tengo un hijo gay y desde luego cuando él ha podido conectar con esa parte y poderse abrir a todos los demás, tienen esa sensibilidad que yo creo que tiene que ver con la manera de relacionarse. Probablemente no tenga que ver con una cosa biológica, sino también con la cultura. No, si es que al final la propia construcción de la masculinidad, ¿no? Al final, pues igual que a las mujeres las supone unos determinados roles, todos los roles que van asociados a la masculinidad tienen que ver pues con los chicos no lloran, expresar tus sentimientos es de maricas, bueno, hay toda una serie de incluso pues la confraternización siempre es mediante golpes no hay una conexión empática, no se enseña a los chicos a crecer así, ¿no? Yo creo que afortunadamente quizás como que la generación que está entrando, afortunadamente se están deconstruyendo muchas cosas en ese sentido, pero la masculinidad durante años, tal y como ha sido hegemónicamente construida, ha sido una cosa que claro que imponía una amputación emocional para los chicos tremenda, y eso obviamente tiene impacto. No sé, Clara o Bea, que estáis más calladas ahora, que si queréis comentar algo de esto o de cualquier otra cosa. Porque yo quería puntualizar también una cosa que dijo Diego, que me ha encantado lo que ha dicho y me parece genial que se creen espacios para poder dar ese mensaje, que decía que por cada euro invertido en salud mental se recuperan no sé cuántos. Eso a nivel político, pero a nivel personal, una cosa que yo también digo muchísimo y siempre que puedo aprovecho para decir es lo que repercute en ti. O sea, cada vez que tú vas a terapia, cada sesión que haces, cada pequeño avance que haces, cada vez que tú te priorizas a ti y dices, no, necesito tomarme un tiempo para tratar este tema. O sea, ninguno de los que estáis aquí me conocíais hace 10 años, ni siquiera Enrique, y no habéis podido ver la evolución que he hecho yo. Pero si vosotros me hubierais conocido entonces y me conocierais ahora a mí, somos dos personas completamente diferentes, opuestas prácticamente. Seguimos siendo las dos fans de King Gutiérrez por encima de todo, pero somos dos personas diferentes, porque yo antes era una persona con miedos, con inseguridades, que no se con dependencias, que no se atrevía a luchar por sí misma, y gracias a la terapia he logrado ser quien soy, que no es que sea yo aquí ni ejemplo de nada, ni referente de nada, pero por lo menos he logrado ser lo que yo quiero ser y aprender a tomar mis decisiones y aprender a ser responsable y aprender es que prácticamente a vivir, porque yo lo que le digo a mucha gente, por desgracia en mi entorno todavía tengo a mucha gente que aunque ha visto en mí las maravillas de la terapia, no se decide a dar el paso a probarla por sí misma. Y yo no puedo parar de repetirles que es que, o sea, la vida en la que yo estaba a nivel catastrófico y llamas por todas partes, pero dentro de mí sí que era un infierno. Mi mundo interior, mis pensamientos recurrentes, era una tortura constante. Mi cabeza me torturaba constantemente. Solo el hecho de haberme liberado de eso, es que es un éxito tan grande que es que no se puede medir con dinero. No te puedo decir he recuperado 15 euros por cada euro que invertí en terapia. No. Es que he tomado las riendas de mi vida y creo que eso no se puede comparar a nada. Y creo que ese es el mensaje que hay que darle a la gente que duda entre si voy a terapia o no voy a terapia. Es que la recompensa es tan grande que yo no lo dudaría, ni un solo segundo. Vamos, es que, sí, aunque no se recuperara un solo euro, merecería la pena. Pero, no sé, ¿vas a contestar a Bea si quieres, Diego? Sí, solo una cosa, porque creo que lo que ha dicho Bea es absolutamente fundamental. A mí la terapia también me salvó la vida en su momento. Cuando yo... Efectivamente, es que no solo te cambia la vida, sino que te haces más fuerte para ayudar también a los demás y para poder, digamos, tener un sentido de la vida totalmente distinto. Nosotros hablamos mucho en Ponzano que la terapia te salva la vida,
porque el otro, muchas veces la enfermedad mental es una especie de tela de araña que no te das cuenta que la llevas encima, ni siquiera la que tenga que ser grave. Me estoy refiriendo incluso a pequeñas situaciones que nos aprietan, que son como corsés continuamente, que se ponen como una segunda piel. Entonces es verdad que lo que dice Bea es fundamental transmitírselo a la gente, y es algo que es que alguien se ponga a escucharte y te ayude a ir descubriendo y a desenredarte todas las cosas que te fueron pasando y que se te quedaron ahí Diego, atascadas. bueno, y a todos en general, nos preguntan por el chat qué recomendaríais que tengamos en cuenta a la hora de buscar un psicólogo o una psicóloga, o un psiquiatra. ¿Qué le diríais? ¿Alguien? No sé, ¿cómo es esto? Porque a veces es verdad que conectas más con una persona que con otra. No siempre es fácil encontrar como las referencias o la persona adecuada. Hay veces que llegas a un sitio, vamos, yo tengo muchos amigos que han ido a terapia, han entrado por la puerta, se han quedado totalmente espantados y se han ido, y han tenido que buscar a otra persona y luego han encontrado a alguien, pero como para una persona que se plantea, ¿qué es lo mejor? ¿Buscar referencias? ¿Qué diríais? No sé si Clara o quien queráis, vamos. Sí, bueno, o sea, yo quería contestar a esto y Vale. hacer un apunte en lo último que han dicho. Que de esto, bueno, yo creo que hay que ir probando, a ver si alguien conoce a alguien que se dedique a esto y ves que encajas. Lo más importante, yo creo, es o sea, no darse por vencido, porque a lo mejor una persona que es como muy, como que tiene muchos prejuicios a ir a terapia y no quiere y tal, y de repente el primer psicólogo o psiquiatra que ve no encaja nada, eh, da marcha atrás completamente. O sea, esto no es una cosa que sea así de rápida, ¿no? Yo creo que si ves que no conectas, pues pruebas. Yo he estado con miles bueno, miles, ¿no? Pero muchos psicólogos, muchos psiquiatras, y hay con unos que me llamo mejor, otros peor, otros que no nos hemos aguantado ni ellos a mí ni yo a ellos, y bueno, hasta que al final encuentras a alguien. Pero yo creo que lo más importante es no darse por vencido y no decir, ah, no, es que ir a terapia no es para mí. No, es que a lo Claro. mejor ese psicólogo, ese psiquiatra no es para ti, pero ir a terapia es para todo el mundo. Y lo que quería decir de lo que estabais hablando antes, claro que la terapia salva la vida. O sea, a mí me ha salvado la vida. Yo ir a un centro de día, que yo fui a uno, casi igual que, que en el que trabaja Diego, a mí me ha salvado la vida. Y yo muchas veces me pregunto, ¿qué hubiese pasado de esa niña de 13 años eh, que no sabía lo que le pasaba, con intentos de suicidio, si sus padres no hubiesen tenido recursos? O sea, si a mí me hubiesen hecho esperarme de 6 meses a un año en una cola para entrar a terapia, es que yo no estaría aquí. Entonces, es que veo hiper necesario invertir en salud mental. Es que salvar vidas. Es que salvar vidas. Entonces, es que, es que me da mucha rabia esto. Joder, Y ya Clara. está. Bueno, no sé si Diego quieres comentar algo porque es verdad Sí, que sí, ahora sí, mismo, muy un importante. segundo, Diego, ahora mismo hay la segunda causa de muerte no natural en jóvenes en España es el suicidio. Y es un tema del que también hay que hablar, del que parece que durante muchos años ha habido aún más manto de silencio que sobre la salud mental en general. Es un tema, un tema que parece que cuesta sacar al espacio público, incluso contar los casos que nos afectan personalmente. Yo personalmente, bueno, yo perdí un amigo este verano por esto. Fue una cosa totalmente, bueno, de las peores cosas que me han pasado. Y, y fue totalmente inesperado, fue un shock alucinante, ¿no? Y en muchas ocasiones, o sea, y hubo un silencio también como por parte de su entorno, de la familia y tal, que a mí me dejó bastante helado, ¿no? Porque al final tienes ganas de visibilizar lo que ha sucedido, porque además hay cosas que merecen la pena ser contadas al respecto, y parece como que de eso no se tiene que hablar. Como que si te has suicidado, no se puede decir como si te has matado en un accidente de tráfico y entonces todo el mundo dice hay que atender a qué estamos haciendo con la seguridad vial, reformar las carreteras, hay que hacer campañas de la DGT. Si un amigo se suicida, parece que hay que ocultarlo y que es casi una cosa pecaminosa, como con esa concepción
no sé si judío-cristiana del asunto, pero que hemos heredado culturalmente y que yo creo que sigue súper latente en nuestra sociedad, pero las cifras son absolutamente dramáticas, son demoledoras. Es que yo cada vez me encuentro más gente que tiene a alguien en su entorno directo que se ha suicidado. No sé, Diego, ¿qué puedes contarnos de esto? Sí, primero querría un momento, porque me ha parecido fantástico la aportación de Clara con respecto a la terapia. Me parece fundamental que se pueda hablar de terapia. Igual que se debe hablar de suicidio, por supuesto, hay que hablar de terapia. La gente tiene que presumir, entre comillas, de poder pensar que ha ido a terapia y que eso le ha podido mejorar la vida, porque es muy importante eso. Y con el tema de la terapia, de cómo elegir, yo creo que hay que elegir lo que ha dicho Clara, no hay que rendirse. Yo he ido a terapia muchas veces, muchos años, y para encontrar un buen terapeuta tuve que recorrer también tuve que preguntar, tuve que ir. Algunos me dijeron, este es el mejor, y luego resulta que tú no conectabas bien. Para ir a terapia te tienes que sentir sintonizado con el terapeuta. El factor de la relación es el más importante de todo. Y segundo, tienes que estar más o menos de acuerdo con el modelo de terapia, que vaya contigo, con tu forma de entender las cosas. Modelo de terapia y sobre todo la relación terapéutica es lo más importante. Eso por un lado. Entonces, hay que buscar hasta encontrar, porque hay miles de terapias y hay miles de terapeutas. Entonces es como buscar pareja. No te puedes aguantar con la primera que encuentres. Eso sería una mala elección. Esto es lo mismo y es así. Entonces hay que buscar. 2, pública o privada. El problema de la pública, hay unos muy buenos terapeutas y hay sitios estupendos de hacer terapia, pero son muy escasos. Ese es el problema. Entonces es verdad que es una tristeza que en salud mental pública en la Comunidad de Madrid haya que esperar para ir a un hospital de día para trastorno mental grave una media de más de un año, para ir a un psicólogo una media de 2 o 3 meses para la primera consulta, que de una consulta a otra pasen alrededor de 2 meses de media y que las consultas solo duren media hora, porque eso no es hacer terapia prácticamente. La terapia te la hace casi tú en tu casa, mirando la foto del terapeuta. Entonces, terapia necesitas una mínima intensidad, es un modelo científico que sabemos cómo funciona. Entonces, esto es muy importante. Hay que buscar recursos públicos, y porque los que hay son muy buenos, pero incluso si tú vas a un recurso público y el terapeuta o el psiquiatra no te gustas, debes de cambiarte de terapia, porque no va a funcionar. No va a funcionar. Necesitamos un poco esa chispa y esa magia. Y esto es científico, lo sabemos así por las neuronas espejo y por un montón de cosas de nuestras vidas. Y 2, suicidio. El tema del suicidio es capital, pero más que nada porque crea un sufrimiento atroz en las personas, si alguien se muere, en los que se quedan, y porque el suicidio es prevenible. Ahí es donde se ven los determinantes sociales de la salud y de la prevención del suicidio. Y luego porque efectivamente más del 50% de los suicidas no han ido nunca a salud mental, nadie se ha enterado previamente, no han pedido ayuda profesional, o porque no han tenido la posibilidad, o porque les ha dado miedo, o por todas estas causas. Esto es muy importante. Y muchos suicidios no parecen suicidios, hasta el 30% en Europa. No son suicidios, no han quedado como registro de suicidios. Incluso cuando decimos que los suicidios es la segunda causa más importante y la primera en jóvenes, que esto es muy importante, pues no quedan registrados. Porque mucha gente se suicida y nadie se ha enterado oficialmente, y luego porque la gente cercana lo tapa, efectivamente. Os recomiendo un libro maravilloso de una poeta y escritora fantástica colombiana que se llama Piedad Bonet. Piedad Bonet ganó el premio Alfaguara, es una persona amiga mía además y amiga de la familia. Ella tenía un hijo que tenía esquizofrenia y se suicidó. Y entonces escribe un libro maravilloso, así de fino, de su experiencia de recuperación, que se llama Lo que no tiene nombre. Está publicado en Alfaguara. Ese libro ahí cuenta un poco esta dificultad de habérselo podido comunicar entre ella y su hijo, cómo tiene ella que hacer el duelo y toda la dificultad que tiene todo eso. Y entonces es un tema complejo que desde luego tenemos que hacer política y hacer una campaña, digamos, un plan nacional de prevención del suicidio, también europeo, y hay muchas líneas. Y el tema es que todo en los planes todo queda precioso. Todos estamos de acuerdo, queda súper bien puesto, pero luego no se ponen recursos y luego no se evalúan para nada los planes. Y entonces todo el mundo se lava las manos. Ya. Y es que como la gente que intenta suicidarse y como la gente que tiene problemas de salud mental no salimos a las calles con una barricada, es la verdad, o si no hay un famoso que entonces le haya pasado algo muy grave como Angelina Jolie o tal, es que se olvida, porque la tendencia del ser humano es a tapar los sufrimientos, como las almorranas, a vivirlas en silencio en la soledad de su váter. Es la puta verdad. Entonces hay que romper eso, y eso solo se rompe colectivizando todas estas cosas.
y haciendo lo que estamos intentando hacer a nivel político, a nivel social, a nivel de usuarios, a nivel cultural, a nivel de los libros. Cuando Piedad Bonet publicó el libro, no se lo querían publicar y al principio todo el mundo decía, es que pobrecito tu hijo que ha tenido un accidente. Y ella decía que no, que mi hijo se ha suicidado, digámoslo con todas las palabras. Total. Y le costó muchísimo sacar eso adelante, pero cuando de repente lo publicó y empezó a poder hablar de ello, llenaba teatros enteros escuchándole su testimonio. Fue un cambio gigante. Y entonces sí que es verdad que merece muchísimo la pena, porque gracias, Pilar cuenta la de gente que se ha salvado, entre comillas, porque gracias a su libro y a sus chats y que ella conectaba, la gente le pedía ayuda y ella le permitía decir, venga, vete a buscar a alguien, ponte en contacto con tal y con cual. Entonces sí que es importante eso, porque la mayoría de la gente, si tiene la ayuda a tiempo, no se suicida. Eso es la verdad. Enrique, ¿queréis decir Entonces, algo? Y yo quería añadir una cosa, que con lo que dices de esos aforos llenos de alguien que quiere escuchar sobre un tema que le preocupa, creo que es una experiencia que también vivimos Enrique y yo con el podcast. Cuando empezamos a diseñar qué iba a ser Puedo Hablar y sacamos temas de los que nos gustaría hablar, no pensábamos tanto en qué temas le interesarán a nuestra audiencia, sino qué temas nos interesan a nosotras. Ese fue nuestro primer criterio. ¿Qué temas nos interesan a nosotras? ¿Cuál fue nuestra gran sorpresa? Que el capítulo de Gordas y de Locas, que en los dos se habla de salud mental, fueron y siguen siendo todavía hoy dos de los más escuchados. Y luego cuando vinieron más adelante otros capítulos en los que se hablaba de salud mental, son los más escuchados. Es decir, la gente sí que tiene ganas de hablar de esto, de escuchar sobre esto, de aprender sobre esto. La gente tiene muchas ganas. Lo que pasa es que por un lado están pues esos prejuicios que a lo mejor escuchar un podcast nadie te juzga porque estás en tu casa y te lo pones en tus auriculares y nadie sabe lo que estás escuchando, pero también es verdad que no hay muchos espacios públicos ni muchos eventos relacionados con la psicología. Me está viniendo a la cabeza la idea de un festival de la psicología, porque han cancelado el Primavera Sound. Pues imagínate, todos los locos de España, 30.000 locos, se reúnen en Barcelona. Concurso de capirotes de papel albal. Pero es verdad, ya fuera de bromas y de tonterías que se me ocurren, la gente sí que tiene ganas y sí que hay muchísimo interés en hablar y conocer la salud mental. Simplemente estamos perdidos y desorientados. Y a veces nos agarramos a un clavo ardiendo, y a veces ese clavo ardiendo tienes la grandísima suerte de que somos Enrique o yo, pero otras veces es un falso gurú, una bruja, uno que te intenta sacar dinero, un largo etcétera. Entonces, a lo mejor ese también es una vía. Lo que decía Diego, la psicoeducación es un camino importante. Yo creo que lo que ha quedado claro, y Puedo Hablar, que es nuestro podcast, es el mejor ejemplo. Como bien dice Bea, por ejemplo, el episodio que hicimos sobre depresión, que lleva mucho más tiempo, también es de los más escuchados, y yo puedo ver cómo la gente se lo envía de una a otra, porque es verdad que la salud mental, yo creo que tiene un acercamiento científico que, por ejemplo, Diego desde luego lo explica fenomenal y claramente, pero a poco que estés mínimamente asustado respecto a lo que te está pasando, puede tirar para atrás. O sea, ver a una persona de autoridad que puede tirar para atrás, o puedes no conectar, o puedes necesitar que te lo expliquen de otra manera. Entonces, yo creo que lo que hace falta es que haya más gente que simplemente cuente su experiencia como paciente. O sea, que si con el lenguaje de la calle, porque no tenemos absolutamente otro, pues Bea y yo nos ponemos a contar las cosas más terribles, pero que tal como la hemos experimentado. Entonces, creo que ese lenguaje común ayuda mucho, porque es más fácil conectar para alguien que está en ese filo de la navaja en la que le da un poco de miedo ir más allá, y a lo mejor se imagina a los psiquiatras como a esos señores de bata blanca que te van a poner una camisa de fuerza, te van a atiborrar a pastillas y no. Entonces, desde luego, tener una experiencia cercana con la que puedas conectar y ver que alguien que va a terapia y alguien que necesita ayuda, incluso alguien que se medica, incluso alguien que puede tener periodos en los que necesita un internamiento o una ayuda más exhaustiva,
somos todos. O sea, no es un grupo al que tú... Esto es como los pobres, ¿no? Son los demás, los del barrio de al lado, los que están peor. Pues no, estamos, o sea, todos mezclados. Y de hecho, la gente que más problemas te da en el día a día son los que no están yendo a terapia, no los que van. La gente con la que mejor te llevas, cariño, son los que estamos poniendo de nuestra parte para... Joder, es que la manera en la que te tomas la vida y la relación contigo mismo es que cambia tanto, es que sales del pozo, es que es un cambio de 180 grados. Y por apuntar yo también mi mínima experiencia, pero que puede quizá ayudar a alguien, de cómo elegir psicólogo, en mi caso, yo tenía muy claro que ya me iba a costar suficiente esfuerzo contar lo que me pasaba por dentro y contar mis experiencias como para encima tener que dar explicaciones extra. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo lo que busqué fue un psicólogo especialista LGTBI. O sea, yo necesitaba a alguien a quien no tuviera que explicarle qué es el Grindr. Cuando yo le explicara qué está causando, cuánta ansiedad me está causando exponer mi cuerpo en Grindr, ¿no? Al mercadeo del Grindr. Entonces, si tú intuyes por dónde pueden venir los problemas o si es una cosa relacionada, no sé, con la alimentación, con el insomnio, eso puede ayudarte, buscar a alguien mínimamente especializado en ese área y desde luego ser una persona diversa, una persona racializada, es que tienes condicionantes que atacan a eso, entonces está bien no tener que dar la doble explicación de lo que te está pasando. Entonces yo personalmente recomiendo eso, que las personas de las minorías, pues también hay psicólogos que son expertos en eso y que te van a poder ayudar probablemente de una manera más directa. Total. Diego, ahora que... Un segundo. Sí, que te voy a preguntar, Diego, pero es que justo que has sacado a colación, Enrique, un poco esto de bueno, cómo a veces se imaginan a los psiquiatras malas prácticas de la psiquiatría que muchas veces vienen como a nuestra cabeza. Y quería preguntarte en concreto, porque sé que en el chat hay gente de Orgullo Loco. Y además nos habían dejado un tuit que yo creo que quizás eres la persona más indicada para contestárnoslo aquí, Diego, porque decía: esperamos que también hablen de las violencias psiquiátricas. Estaremos atentas al debate y a ver qué dice Eduardo y Diego. Yo te remito la pregunta a ti, porque también esa cara B de la psiquiatría, yo creo que también, y hacer un discurso crítico de aquellas prácticas que hay que dejar atrás o que son malas prácticas, creo que también es una dimensión a incorporar, y aunque hoy nos hemos centrado en otros muchos temas, yo creo que también es un aspecto del que hay que hablar, y yo sé que tú has tenido contacto con Orgullo Loco y que valoras el trabajo que hacen, y no sé si también puedes enfocar un poco por ahí, aparte de lo que quisieras decir al respecto de lo anterior. Sí, porque lo que quería decir es retomar el tema de los psiquiatras, efectivamente. Mis mayores enemigos son psiquiatras, compañeros míos. Hay que decirlo con toda claridad. La psiquiatría tiene una lucha política brutal desde hace 80 años, que no ha parado y que hay un frente enorme. Y la psiquiatría está politizada de muchas maneras y también está politizada por el tema de los derechos humanos. Hay un montón de psiquiatras, y eso hay que decirlo con claridad, que están en el otro lado de la frontera, que no escuchan, que no respetan, que tienen una visión muy biologicista, que está condicionadas por su quehacer médico a toda costa, en parte biológico, y también porque están muy influidos por la industria farmacéutica. Y eso sigue habiendo estos problemas, y tenemos un frente en la psiquiatría muy complejo, donde cuando te posicionas como yo a favor de las cero contenciones, a favor de poder tener todos los diálogos de la diversidad funcional y de que todo el mundo tiene derecho a ser él mismo y poder encontrar sus huecos de locuras, pero poder vivir tranquilamente en esta sociedad, entonces te encuentras con que tu mayor frente es tus propios compañeros de la psiquiatría, que te vetan, que te suspenden, te intentan suspender las oposiciones, que te quitan la subvención para hacer investigación, y eso lo estoy viviendo yo en primera persona continuamente, y lo tengo que decir con total claridad. Yo todos los premios, reconocimientos que he tenido en mi profesión nunca han sido de los psiquiatras. Siempre han sido de las familias, siempre han sido de los usuarios, siempre han sido de la sociedad cuando me dio la medalla, pero nunca de la psiquiatría. La psiquiatría tiene muchos frentes. Y estamos intentando poquito a poco, y yo por eso no me he ido de la psiquiatría pública, para intentar, digamos, en la formación de especialistas, cada vez más llevarnos a este terreno mucho más amplio y mucho más abierto,
donde es que hay una cosa muy importante que engancha con lo que decía Enrique. Todo el mundo sabe de salud mental. Cuando tú le preguntas a una persona tranquilamente que te cuente su vida y que intente saber de dónde vienen las cosas, la mayoría de las veces aciertan. Porque el conocimiento lo tenemos ahí. El conocimiento sobre nuestra salud mental está muy arraigado en muchas de nuestras culturas. Y somos los psiquiatras y muchos psicólogos y asistentes sociales, etcétera, que no queremos escuchar eso y que vamos con un cliché. Y vamos con un cliché que está mediatizado por otros intereses, que tienen que ver con la sociedad en parte represora y que tienen que ver también con buscar unas salidas, sobre todo a medicalizar el sufrimiento, porque parece lo más cómodo y lo más barato y lo que nos iguala a todo. Y eso no es verdad. Entonces, hay que hablar que tenemos que seguir luchando dentro de la psiquiatría y que nuestro principal enemigo en parte son los propios psiquiatras, que están muchos de ellos en la cúpula del poder psiquiátrico, influyen a los poderes públicos para invertir en una cosa y no invertir en otra, claramente. Os voy a poner un pequeño ejemplo. En el Hospital Clínico San Carlos, en los últimos 2 años, se han roto 7 veces la puerta de la unidad de agudos porque la gente quiere salir y no quiere estar encerrada. Yo siempre digo que estoy ahí, uno de los que estoy en la plantilla, por favor, vamos a hacer una unidad de puertas abiertas, sabemos cómo hay que hacerlo, simplemente es un poco más de personal, saber educar a la gente, hay menos violencia y no se tiene que romper la puerta. Pues la mayoría de los compañeros prefieren una puerta más blindada, que es lo que se va haciendo. Ahora tenemos 2 puertas en vez de una. Y sabemos hoy en día que muchas unidades y el futuro son las unidades abiertas, como cualquier otra cosa, donde la gente, cuando está ingresada en general y les tratas bien y les escuchas, no se quiere ir, porque sí te va a estar el mínimo tiempo posible donde se siente seguro en ese momento. Este es un ejemplo. Las contenciones, lo mismo. No se respetan los derechos humanos, y en España y en Madrid, sobre todo. Y es verdad. Y eso no le gusta escuchar que yo lo diga siendo psiquiatra a mis compañeros, pero yo lo tengo que decir, y por eso estoy también en los frentes políticos. Entonces, hay muchas más razones del lado, muchas veces, de los colectivos. No todo, porque hay una gran diversidad de enfoques y de cosas. Pero hay que decirlo con claridad que no hemos resuelto todavía los paradigmas de la psiquiatría y que ojalá vayamos cada vez más a esta psiquiatría más humana de escucha y donde la mayoría de las cosas que nos pasan en la mente no es una cosa biológica que se nos haya torcido o que lo heredemos, eso no es verdad. Tiene que ver con todas estas cosas complejas y la principal fuerza de curación tiene que ver con estas psicoterapias y con estar con los otros y aprender a vivir en condiciones dignas. Vamos, eso es mi opinión. Y hay mucha evidencia científica detrás. Lo que pasa es que muchos psiquiatras y compañeros psicólogos que también... Hay, para mí, gente de todos los colores en todos los sitios. Creo que está habiendo un poco de problema de conexión, pero bueno, no sé si... No sé, lo están diciendo por el chat, pero bueno, vamos a ir acabando, pero no sé si queréis contar algo, igual algo relacionado con la pandemia y de cómo ha afectado este confinamiento, porque antes habéis mencionado alguna cosa, pero realmente yo empiezo a pensar que acabamos de cumplir un año, me resulta súper difícil de creer. Y a mí me alucina como a nivel cotidiano, a nivel general, hasta qué punto nos ha impactado a todos este año, porque, bueno, aparte del confinamiento duro, que eso fue como la punta del iceberg, pero luego parece que esto de la nueva normalidad ya todo era jauja. Y en realidad nuestras relaciones sociales siguen estando súper deterioradas, vemos muchísimo menos a los amigos, no tenemos la válvula de escape que suponía el ocio, que era fundamental. Si estás hablando de gente joven, que muchas veces se critica como el ansia de las fiestas de los jóvenes y la irresponsabilidad de los jóvenes y no sé qué, pero claro, y está bien como señalar las conductas que a lo mejor sean inapropiadas y que no ayuden a salir de esta situación, pero hay que ponerse en la piel de chavales que tienen 18 19 años, que están viviendo una época que tendría que ser pues la época de disfrutar, ¿no? de esos momentos que solamente se repiten una vez en la vida, o sea, tienen lugar una vez en la vida, y que de repente en este año pues se han puesto en suspenso, ¿no? Y incluso, no sé, a cómo nos está afectando en cuanto a las relaciones y a esos mecanismos de escape que también teníamos a la tensión cotidiana. Yo creo que todavía no calibramos bien hasta qué punto nos ha dejado tocados a todos. Entonces, no sé si queréis hacer como una ronda como contando un poco esto y también como de despedida si os ha faltado algo por añadir y os voy dando la palabra
a todos y ya pues lo dejamos por hoy, que llevamos ya 1 horita y media casi. Ha sido súper interesante, yo creo que han salido un montón de temas, pero va siendo hora de terminar. No sé, ¿quién quiere empezar? Yo, va siendo hora de cenar. Eso. Tengo hambre. Pues sí, o sea, yo pienso exactamente igual que tú. Cuando me paro a pensar, o sea, a veces voy por la calle, una de las costumbres que he cogido en este mundo pandémico es dar muchísimos paseos, salgo mucho a caminar, me viene bien psicológicamente, me despeja y bueno, no sé, que me sienta bien, he cogido la costumbre de dar paseos. Muchas veces estoy pasando y de repente es como que soy consciente de la realidad. Como tenemos por suerte un cerebro tan adaptativo que hasta se ha adaptado a la pandemia y hemos normalizado que vayamos todos con mascarilla, que paseemos solos porque es lo único que podemos hacer seguro, estar solos al aire libre. Hemos normalizado tanto todo que a veces me viene este flashazo de, hostia, que está pasando esto. Y me da bajón porque es muy duro y es muy difícil y opino igual que tú que no somos capaces todavía de calibrar ni sabemos cuáles van a ser nuestras consecuencias. Yo me centro muchísimo en el día a día, en escucharme mucho, a mí me ayuda mucho escuchar medias, que me levanto y simplemente estoy enfadada, pues no me juzgo, hoy estás enfadada, hoy todo te molesta, pues chica, bastante estamos haciendo, pues ya está, no juzgarme, escucharme, permitirme todos los caprichos, entendiéndose como capricho, salir a dar un paseo o comerme un helado. Te quiero decir, no caprichos de me voy a Dubái, que en Dubái al parecer se puede estar tranquilísimamente y se puede hacer lo que te dé la gana. Y bueno, pues eso es lo que estoy haciendo yo por sobrevivir. Seguir teniendo cosas que me motiven, seguir escuchándome a mí misma, y cuidar mucho las relaciones sociales, porque si algo he aprendido en esta pandemia es hasta qué punto es importante hablar un ratito con un amigo, aunque sea por WhatsApp, no tiene por qué ser cara a cara. Y yo es la gran lección que saco de esto, lo bien que me sienta, lo importante que es hablar con alguien, con la gente, contar lo que te pasa, aunque sepas que es una bobada lo que le vas a decir, pero me parece súper importante y a mí es lo que más me ha ayudado, la verdad. Total. Enrique, Clara. Pues yo tengo una relación, la verdad que bastante contradictoria en este punto con la pandemia. Quizás es porque tengo síndrome de Estocolmo y ya he generado un cierto afecto a esas fuerzas de la naturaleza que nos han reventado nuestra vida anterior. Pero si bien es cierto que, como contaba antes, a mí el confinamiento me sentó absolutamente fatal porque me pilló en un momento personal complicado también y como que perder el control, aunque fuera para algo en principio tan cómodo como quedarte en tu casa, pues me desestabilizó completamente. Afortunadamente fui capaz de tomar cartas en el asunto y la verdad es que más de 6 meses después de haber retomado la terapia y, no sé, haber vuelto a enfocar unas ciertas prioridades, tengo claro que sin una pandemia de por medio probablemente este proceso hubiera sido más lento. Lo hubiera tenido que hacer igual porque el nivel de QQ que yo estaba no, ya necesitaba que lo atajara, ¿no? Pero en ciertos sentidos yo creo que la pandemia me ha venido bien y es muy triste decirlo, pero creo que el cambio de foco fue tan impresionante, tan rápido y tan absoluto que esa falsa sensación de libertad que yo tenía, ¿no? De pues yo voy a donde quiero, cuando quiero, pues al final respondía a lo que muchas veces o el sistema o yo mismo esperaba de mí. Y a lo mejor decelerar en ese sentido, ver que por eso, por mucho que tú pongas de tu empeño, hay cosas que simplemente no se pueden hacer o tú no puedes hacer, me ha dado una cierta perspectiva. Claro, esto a mí me pilla con más de 30 años. Para la gente de 20 yo creo que este año en suspenso, espero que hayan tenido otros subterfugios, pero probablemente ha sido mucho más, va a dejar una huella más permeable en su personalidad. Yo, la mía ya estaba más formada. Entonces, yo a día de hoy, ya os digo que puede ser que porque sigamos siendo rehenes de mis corona, sienta estas cosas, pero a día de hoy tengo una relación de ambivalencia. Creo que la pandemia me ha enseñado muchas cosas, me ha destrozado en otras,
pero quizá por ese ánimo que comentábamos antes de adaptarse al medio, yo creo que no me ha quedado más remedio que adaptarme y estoy hasta orgulloso de haber atravesado al menos una parte ya de la pandemia con una cierta estabilidad, con una cierta serenidad, con una paz que en muchos compartimentos de mi vida yo ni atisbaba en la vieja normalidad. Clara. Sí, yo nada, yo es que, o sea, es que, ¿qué os voy a decir? Yo tengo 18 años, estoy estudiando segundo de bachillerato, entonces si ya segundo de bachillerato es un curso horrible, pues ya no podemos salir de fiesta cuando acabemos exámenes, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco horrible. Sí que es verdad, el otro día estábamos en clase y yo es que cada día noto a mis compañeros de mí peor, o sea, con peor cara, es horrible. Pero ya habíamos acabado exámenes todo y es que de repente yo llegué a las 8:30 y dije, es que estamos, o sea, tú normalmente entrabas al instituto como un barullo, todo el mundo hablando, tenía que llegar el profesor y decir que te calles 50 veces. No, es que ahora no, es que ahora además se nota mucho, pero que estemos como a 1,5 metros de distancia es todo como muy frío. O sea, estamos como, hay como un ambiente como triste y luego que además que es que por mucho que ya hayamos normalizado todos los muertos, los cientos de muertos que hay cada día, al final tener la traca de todo eso todos los días es súper agotador emocionalmente. Entonces, bueno, sí que es verdad que lo único bueno que yo veo, no sé, ahora sí que es verdad que disfruto mucho más, o sea, ahora mismo irme en una terraza con 3 amigos es como para mí el planazo del siglo y lo disfruto un montón. O, por ejemplo, antes yo los viernes hago un grupo de catequesis porque sí, soy boyera roja, depresiva y además cristiana, te dan todo, ¿sabes? Pues ahora es que lo disfruto muchísimo, te lo juro. O sea, es como un momento como de conexión con compañeros y cosas que antes me daban pereza. Ahora sí que es verdad que ver a gente es como el plan máximo. Es lo único, creo, bueno, que a lo mejor es como un poco, suena un poco al discurso típico de romantizar la pandemia, de ahora me fijo en los detalles y lo aprecio todo mucho más. Es en cierta parte verdad. Así que bueno, pues eso es un poco, yo creo que lo que podemos sacar los jóvenes. Pues ahora que decías lo de las muertes y todo esto, y de que eso también impacta, porque ayer justo estábamos en una reunión con Diego en el grupo de salud mental que estamos trabajando esto, y Diego hablaba también del duelo y de que eso es otra dimensión que afecta a la salud mental y que no hemos comentado, ¿no? Pero bueno, Diego, ya pues no sé si haces tu última intervención Sí, lo y único que pones primero... fin a esto. Bueno, yo quería sobre todo dar las gracias de tener este encuentro porque eso es una de las cosas buenas que ha traído la pandemia. La pandemia nos ha puesto en su sitio a los seres humanos dentro de la naturaleza, nos pone en su sitio como cuando hay grandes catástrofes, en parte, y eso te hace valorar lo que dice Clara, cosas pequeñas y tal, y es verdad que es así, por un lado. Pero luego, como cualquier crisis, afecta mucho más a los más vulnerables que ya vienen vulnerables de antes y esas personas son los más jodidos siempre, las personas jóvenes, las personas más mayores, las mujeres en muchos momentos de precariedad, la conciliación, todo esto que ya sabemos y hay que tenerlo en cuenta. Pero también yo soy muy optimista y creo que hay que aprender de las crisis. Las crisis no vamos a volver a ser los de antes, porque nunca se es el de antes, siempre se incorporan las experiencias nuevas que han pasado. Y esta va a ser una que nos va a marcar, entonces hay que aprovecharla. Cuando vayamos recuperándonos y tal, pues hay que tratar de aprovechar las cosas buenas que han tenido. Por ejemplo, mejorar mucho nuestras comunicaciones por Internet ha sido una cosa muy importante. Poder hacer esto por ejemplo, a lo mejor antes de la pandemia ni se nos ocurriría hacerlo con esta fluidez y todo el mundo ir acostumbrándose. Y en parte nos ha permitido conectar con mucha gente que antes no conectábamos. Yo estoy dentro de la teoría del apego y de las conexiones sociales y ahora hacemos unos Zooms y de repente juntamos a 900 personas de todo el mundo hablando del apego y de las crianzas y antes juntábamos a 25 y eso es una gran ventaja, por un lado. Y la democratización del conocimiento en parte y de conocer muchas personas a través de todo esto que cuando vaya funcionando mejor pues nos dará oportunidades. Pero también hay que rescatar lo que nos quitó la pandemia y volverlo a poner en el centro. Los abrazos, los besos, las sonrisas, el amor de muchas cosas. Y yo creo que cuando pase todo esto, pues recuperaremos muchas cosas, porque pandemias ha habido toda la vida de Dios. Y han pasado cosas parecidísimas, ¿eh?
la manera en que los seres humanos hemos puesto esta pandemia se parece muchísimo a la de la gripe del 18 y a la de la peste del 1600. Es parecidísimo, en realidad. Aislarse, aguantar a que pase el chaparrón, algunos más vulnerables se mueren y los otros que sobreviven han inventado cosas para salir adelante y ser mejores. Entonces, pues yo sí que creo que tendremos que estar en esa dialéctica, que es la dialéctica de la vida. Y a mí, pues creo que hay que tomárselo con interés y desde luego tratar de reconectar en cuanto podamos. Nada más. Pues muchas gracias a vosotros. Bueno, pues joder, ha sido un gustazo teneros, la verdad. Creo que bueno, no sé, me ha encantado escucharos y nada, también estrenar el canal, que además si es con vosotros, pues mucho mejor. Así que nada, no sé, supongo que habrá más oportunidades y nada, espero que Diego, ese pleno monográfico que va a haber en la Asamblea de Madrid sobre salud mental se aproveche políticamente, que también es importante que sigamos dando respuestas y presionando donde puede haber soluciones. También va a haber presupuestos muy pronto y habrá que hacer un esfuerzo para que se invierta en salud mental lo que se debería. Y bueno, y desde todo el resto de ámbitos, desde los lugares que tenemos para visibilizar a todos los niveles, a nivel vivencial, expresivo, generacional, a nivel de usuarios de terapias o de atención a la salud mental, a nivel de profesionales, a nivel de colectivos, yo creo que hay que hacer esa labor de empezar a unar voces, a tender puentes, a recoger todas esas miradas y de que entre todos y todas podamos poner de verdad la salud mental en el centro del debate político, que yo creo que ya era hora, y sobre todo que hay una cosa que está clara, que es que en cuanto abres la puerta un poquito, sale un torrente de gente que quiere hablar de esto, porque eso que vosotros describíais en vuestro podcast ha pasado esta semana. Bueno, Íñigo en concreto, nos lo decían las compañeras que gestionan el correo electrónico y todo esto. Ha habido un desborde. Hemos recibido como centenares y centenares y centenares de correos que están intentando ser procesados, de personas que contaban su experiencia personal, que querían aportar su visión profesional. O sea, es un tema que está despertando, está tocando una tecla, pues al final de una emoción compartida, ¿no? De una sensación compartida. Y demasiado tiempo callada. Y yo creo que eso ya de entrada es muy positivo. Y lo que hace falta después es que eso no se quede ahí, sino que permita avanzar y dar pasos marcha adelante. Vamos a ver si es así, y ojalá dentro de un año nos podamos ver en unas condiciones mejores y teniendo alguna buena noticia al respecto de este tema también. Muchísimas gracias, de verdad, y siento haberos tenido hasta tan tarde, pero creo que ha merecido un montón la pena y de verdad que muchísimas gracias por haber estado, ¿vale? A vosotros. Gracias a vosotros. Muy fuerte Y a todas. A todos. Adiós. Genial. Chao. Chao.